Dice, por eso, desde el día que lo supimos, está hablando el apóstol Pablo a las personas que vivían en Colosas, y le dice, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Pablo les está escribiendo a la iglesia de los colosenses, a la iglesia de que estaba en Colosas, y les hace saber que no solamente los recuerda con cariño, que no solamente los recuerda con aprecio, sino que además de eso está orando por ellos. Dice, no hemos dejado de orar por ustedes. E inmediatamente empieza a decirles una serie de verdades que se vuelven importantes para, no solamente para ellos, sino para la iglesia en general y por supuesto para nosotros en relación a la oración. Dicho sea de paso, debemos reconocer que orar se nos vuelve pesados a todos. Yo creo que, bueno, yo no sé, a mí se me hace difícil orar, porque como dice la palabra, dice a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Debe aprovechar cada ocasión que tenemos como congregación para venir y unirse, porque no es fácil orar por uno mismo, debemos hacerlo, debemos perseverar en eso, pero no es fácil, es una lucha constante. Entonces, Pablo menciona una serie de cosas, le dice, estoy orando por ustedes y estoy orando por cosas específicas que sucedan en su vida, que va a afectar su vida diaria. La primera cosa, ¿verdad?, que Pablo le dice, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad. Lo primero que tenemos que buscar nosotros para convertirnos en cristianos victoriosos, dignos de vivir nuestra fe, cristianos triunfantes que vamos por la vida avanzando hacia adelante, es conocer la voluntad de Dios para nuestra vida de manera plena. Si uno no sabe cuál es la voluntad de Dios para ti, difícilmente vas a llegar o vas a alcanzar lo que Dios tiene para ti. Lo primero es conocer plenamente la voluntad de Dios para su vida. Pregúntese por un momento, ahí en su mente, ¿yo conozco la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sé qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Yo lo sé? Pregúntese. Si no lo sabe, una de las formas de lograrlo es a través de la oración. El primer objetivo de la oración es que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. La oración, el objetivo principal de la oración es que conozcamos la voluntad de Dios, porque la oración es cuando nosotros platicamos con Dios. ¿Cómo puedes conocer tú a tu esposa? Obviamente, en la medida que platican, en la medida que comparten, en la medida que se dan tiempo de escucharse, de estar juntos y tener comunión, hacer cosas juntos. La oración es la forma por medio de la cual nosotros podemos conocer a Dios. Ya Dios nos conoce a nosotros, pero la forma en que nosotros lo podemos conocer es a través de la oración. Se trata no tanto de hacer que Dios nos preste atención, como de que nosotros le escuchemos a Él. Cuando ores a Dios, aunque tengas muchas cosas que pedirle, en algún momento de la oración, haz un stop, detente, haz un alto, cierra la boca
y dile, Dios mío, revélate a mi vida, muéstrame tu voluntad, muéstrame qué es lo que tú quieres para mí, porque al final el objetivo principal de la oración es que conozcamos plenamente la voluntad de Dios para nuestra vida. Si nosotros no sabemos eso, difícilmente sabremos cómo comportarnos en nuestra vida en relación con Dios. Si tú no sabes cómo ser un esposo, si tú no sabes cómo ser una esposa, difícilmente vas a jugar el rol que te toca en esa relación. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no sabes cómo hacerlo. A través de la experiencia, a través de la formación, vas aprendiendo y vas cada día más encauzándote en el rol que te toca hacer porque adquieres conocimiento. De la misma manera, tú necesitas saber qué quiere Dios para ti. Tú necesitas saber qué quiere Dios con tu vida, porque nosotros no somos producto de un accidente, no somos producto de una casualidad. Tú no estás aquí porque por una serie de hechos casuales, no. Había una cita divina que está ahí en la agenda celestial, escrita hace mucho tiempo, y Dios pensó en ti, te vio en el futuro, aún antes de que tú no hubieras nacido, y determinó un propósito para tu vida, determinó un propósito para ti. Dice el salmista en uno de los salmos que Dios vio hasta sus entrañas, que no había nada que fuera oculto para él, que no había nada que estuviera escondido del conocimiento de Dios. Dios nos conoce. El asunto es, ¿lo conocemos nosotros a él de tal forma que entendamos qué es lo que él quiere que nosotros hagamos, qué es lo qué son las implicaciones que tiene el hecho de haberlo conocido, hacia dónde estamos caminando, hacia dónde estamos yendo? Entonces es importante, y eso lo vamos a lograr a través de la oración. Se trata no tanto de hacer que Dios nos preste atención a nosotros, como que nosotros le escuchemos a Él qué es lo que Él quiere para nosotros, ¿verdad? No debemos estar tratando de convencer a Dios para que haga lo que nosotros queremos, sino al contrario, descubrir qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos para Él. Esa es la clave. Esa es la pregunta. Cuando vengas en oración, no trates de venir a imponerle a Dios lo que tú quieres hacer. No, la oración se trata de venir humildemente delante de su presencia y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Cuando el profeta cuando el profeta Isaías tuvo la revelación al principio del libro de Isaías, tiene una teofanía, lo que se conoce como una teofanía, una revelación divina. Dios se le aparece, ve una visión esplendorosa. En medio de todo se da cuenta que el que está ahí es el ser supremo de todo el universo. Y Dios pregunta, Isaías, ¿dónde estás? Y Isaías responde, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Y eso debe ser también nuestra oración. Señor, me salvaste por tu misericordia, perdonaste mis pecados, me libraste, me estás quitando todos esos patrones de vida destructivos que traía como herencia del pasado o que yo mismo aprendí en mi camino. Estás tratando conmigo, pero aparte de eso, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Hacia dónde debo caminar? ¿Qué debo hacer? Resulta que muchas veces lo que estamos pidiendo es, Dios, acomoda tu voluntad a la nuestra, cuando lo que debemos pedir es, hágase tu voluntad, ¿verdad?, en nuestra vida. Y antes de pasar al segundo punto, hay un ejemplo en Getsemaní. Jesús está a punto de ser crucificado. Hay una gran presión sobre su corazón, sobre su mente, sobre su alma. Está acongojado, está triste, podríamos decir que está deprimido
por el peso de su responsabilidad. Dice la Biblia que le corrían por la frente como gotas de sangre, de sudor. Es una figura retórica para decirnos el momento tan difícil que estaba pasando Jesús, porque él sabía lo que venía, él sabía lo que tenía que soportar, y él hace una oración. Padre, dice, si es posible, pase de mí esta copa. Es decir, la muerte, el sacrificio, los pecados de todo el mundo sobre él. Pero dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? Qué tremendo, ¿no? Ese es el ejemplo supremo de lo que nosotros debemos buscar a través de la oración. Que la voluntad de Dios sea hecha en nosotros, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Es el ejemplo maravilloso. La segunda cosa que necesitamos es sabiduría y comprensión, entendimiento espiritual es comprensión, de acuerdo a la oración que el apóstol hace al principio en los versículos que leímos. Aquí habla de dos cosas fáciles de entender que son muy importantes. Primero, sabiduría, que viene del griego sophia, que se puede describir en este contexto como los conocimientos de los primeros principios. En el caso del Evangelio, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la sabiduría? Es el reconocimiento de los principios básicos en los que se fundamenta nuestra fe. La primera es la obra redentora de Jesús. Hubo un precio enorme que se pagó por nuestra salvación. Y esa obra está hecha, está completa. Nosotros no hay nada que tengamos que hacer por nuestro propio medio para alcanzar la salvación. Jesús hizo todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos. Ese es el primer principio fundamental que nosotros debemos tener claramente y comprender claramente. No merecíamos ser salvos, no mereceremos ser salvos, pero a Dios le plació, Dios tuvo misericordia de salvarnos y enviar a su Hijo a que pagara el precio que cada uno de nosotros teníamos que pagar. Ese es un principio fundamental. El conocimiento de ese principio es básico en la comprensión de la voluntad de Dios de nuestra vida. Otro principio que pudiéramos mencionar es Dios está en control de todo. Dice la Biblia que Dios sabe cuántos pelos tienes en la cabeza. ¿Tú sabes cuántos pelos tienes en la cabeza? Ni siquiera tienes una idea, ni yo, que tengo poquitos, puedo saberlo, ¿verdad? No hay manera, pero Dios sí sabe. El conocimiento de Dios es tan amplio sobre cada uno de nosotros que Él se da cuenta cuando estás bañándote y se te cae uno de los cabellos. Dios está en control completo y absoluto de tu vida y no hay nada que suceda a tu alrededor producto del azar. Dios está en control de tu vida. ¿Por qué? Porque Él puede hacerlo, porque Él es todopoderoso, porque Él es omnisciente, porque Él todo lo sabe, porque Él es omnipotente, porque Él todo lo puede. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Para Él el tiempo no existe. Él vive en un eterno presente. Él puede moverse hacia atrás y hacia adelante. Dios está en control de todo. Tanto de cada uno de nosotros como de las florecitas del campo que duran muy poquito, que nacen y se ponen esplendorosas a lo largo del día y en la noche ya son vegetal muerto. Dios está en control de esas flores, Dios está en control de las aves, Dios está en control de los mares, del universo. Dios está en control de todo. Es un principio fundamental que nosotros debemos tener claramente aprendidos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso va a determinar nuestro comportamiento. Porque eso determina la manera que vamos a reaccionar dependiendo de las diferentes circunstancias que tengamos en nuestra vida. Otro principio de esos principios en los que consiste la sabiduría es que nosotros vivimos por fe. Nosotros no vivimos por vista, nosotros vivimos por fe.
Nosotros no vivimos producto de las circunstancias, vivimos producto de nuestra fe en Jesucristo. Aunque trabajamos y hay una compañía o hay una institución que nos da un cheque, nosotros sabemos que vivimos por fe y que mientras Dios esté al frente, y Él estará al frente hasta el final, Él es nuestro sustentador, y que a pesar que Él usa una empresa o una compañía para darnos nuestro sustento, en realidad dependemos de Él y nuestro sustento es por fe. Hay otra serie de principios que poco a poco vamos a ir aprendiendo. Otro principio es la alabanza. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34. Ese es otro principio fundamental, de esos principios similar a esas piedras filosóficas que sostienen la sabiduría humana. Son estas piedras espirituales que sostienen la vida cristiana. El Hijo de Dios debe entender que Dios debe ser alabado en todo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Otro principio fundamental es: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Y hay otra serie de principios. Pero he mencionado algunos. Entonces, la sabiduría tiene que ver con el reconocimiento, con la comprensión de esos principios básicos en nuestra vida. Si tú sabes que Dios está en control, a pesar de que tengas problemas, puede ser que te preocupen un poco, pero no te va a llevar a la desesperación. ¿Por qué? Porque hay un principio que tú sabes: Dios está en control de todas las cosas. El diablo va a venir y te va a decir: mira, qué mal hombre eres, qué mal mujer eres, ¿cómo crees que Dios te va a salvar? Pero si tú entiendes la obra redentora de Cristo y que Cristo pagó el precio por nuestro pecado, eso va a cambiar tu actitud frente a los ataques del enemigo. Entonces, eso es sabiduría. Lo segundo que pide es entendimiento. El entendimiento, ¿verdad? Y hago referencia a las palabras griegas porque el original de estos textos, de los textos bíblicos, no es el español, ni el latín, ni el inglés. Es el griego, el arameo en algunos casos y el hebreo en otros casos. El entendimiento viene de sinesis, que es lo que los griegos describían como un conocimiento crítico. Es decir, la habilidad de aplicar los primeros principios, es decir, esos que vimos que son parte de la sabiduría. El conocimiento, el entendimiento es la capacidad de aplicar esos principios espirituales en nuestra vida diaria. Es decir, conocer a Dios es entender los principios fundamentales de la vida cristiana. Entender su obra, el entendimiento espiritual, es la capacidad de aplicar esos principios fundamentales espirituales en la vida diaria, a cualquier situación que nos pueda venir en la vida. Como Job. Job es el ejemplo humano de los más hermosos que podemos mencionar. Job era un hombre muy próspero, de buen corazón, que hacía ofrendas sacrificiales por el perdón de los pecados de sus hijos. Y Satanás, porque Satanás tiene problemas con aquellos que están viviendo para Dios, viene y lo ataca y le hace que sus hijos mueran y hace que pierdan sus propiedades y hace que quede en la calle. Y Job, que no solamente conocía los principios fundamentales, sino que además tenía el entendimiento, la capacidad de aplicarlos. Cuando está en medio del dolor, cuando se da cuenta que no tiene nada, cuando se da cuenta que perdió todo lo que tenía, sus bienes, sus vacas, sus bueyes, todo lo que tenía alrededor,
¿Qué hace Job? Aplica esos conocimientos, esos principios iniciales, lo aplica a su vida y dice una cosa: Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Ve cómo es el conocimiento de Dios? El conocimiento de Dios tiene que ver con el entendimiento de los principios, de las piedras doctrinales, las piedras fundamentales que rigen nuestra fe. El entendimiento es la capacidad de aplicar esos principios a nuestra vida diaria, como Job. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job era un hombre que no solamente tenía sabiduría, que no solamente conocía los principios fundamentales, sino que además tenía una comprensión espiritual, es decir, la capacidad de aplicar esos principios a los problemas en su vida. Entonces, cuando vengan las diferentes situaciones, las diferentes circunstancias, ¿cómo vamos a actuar? Eso está determinado por la forma que conocemos a Dios y por la comprensión que nosotros tenemos de esos principios fundamentales que Dios tiene para cada uno de nosotros. Luego, en tercer lugar, y hoy va a ser una mañana corta, les advierto, en tercer lugar es que necesitamos poder. Para pasar a la acción y tener una vida digna, necesitamos ¿qué? Poder. ¿Sabe? Hay carros muy lindos, ¿no? Hay carros muy bonitos, lujosos, llenos de toda la tecnología. Estaba viendo la RAM del 2019, la 1500, el sueño de muchos hombres, creo yo, ¿verdad? Incluyéndome a su servidor. Tiene todos los juguetes increíbles. Pero esa camioneta, si no tiene gasolina, ¿para qué sirve? Para nada. Necesita power, dicen aquí los tejanos, ¿verdad? Necesita poder. Lo mismo, nosotros necesitamos poder. Y de nuevo entonces viene la necesidad de mantener una vida de oración, porque el poder viene a través de la oración. En la medida que nosotros conocemos a Dios, en la medida que entendemos los principios fundamentales de la vida cristiana, en la medida que tenemos la comprensión de aplicar esos principios a nuestra vida diaria, vamos adquiriendo poder, ¿verdad? Poder. De ahí, Hechos 1:8. Cuando aquí, en esta historia de Hechos, es muy fácil ilustrar lo que yo estoy tratando de decirles. Los discípulos habían vivido con Jesús por aproximadamente 3 años y medio, que fue lo que duró su ministerio aquí en la tierra. Habían escuchado el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, las parábolas, habían visto los milagros. Pedro vio cómo el Señor le sanó a la suegra, dicen que por eso lo negó, yo no sé, son chismes, ¿verdad? Es decir, habían caminado con Jesús por 3 años y medio, pero cuando llegó la hora de los cohetes, todos corrieron como gallinas asustadas. Cuando llegó la hora de la crucifixión, de hecho quedaron solamente mujeres en la cruz. Algo que está diciendo el Señor a los hombres, ¿no? Puras mujeres quedaron en la cruz. Porque les dio miedo, se asustaron. Pedro, ¿verdad? Que hacía unas cuantas horas atrás desenvainó la espada y le cortó la oreja, ¿verdad? A uno de los que iban a prender a Jesús, le negó. ¿Por qué? Porque tenían el conocimiento, habían oído la teoría, habían escuchado los principios de la boca del maestro, pero no tenían poder. No tenían poder.
En los 90 salió una película de King Ralph, no sé si la recuerdan. Resulta que en Inglaterra se acabó la línea monárquica, murió el último rey y no tenían alguien que lo sucediera en el trono. Y entonces empezaron a buscar, estoy hablando de la película, empezaron a buscar en los descendientes más lejanos de la sangre real inglesa alguien que ocupara esa posición porque había un vacío, y encuentran en Estados Unidos, no sé si en New York, a un personaje que tenía sangre real y que por ley le tocaba suceder. Eso es una película, es ficción, ¿ok? No es historia, es ficción. King Ralph se llama la película. Y entonces van y lo encuentran, y está uno de los consejeros, el ayudante principal del rey. ¿Sabe? La monarquía inglesa es algo fuera de serie, ¿no? Tienen una serie de protocolos y tradiciones, hasta el día de hoy, desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Que es increíble, son hasta cómo toman el té, ¿verdad? Yo con los del dedito, ¿verdad? Por decir algo, ¿no? Son muy especiales. Y está el ayudante principal del rey esperando conocer a su monarca, ¿verdad? Y le dicen, ahora te presentamos al rey de Gran Bretaña y todas las islas del norte, cabeza de la Cámara de los Comunes, ¿verdad? Y todo el protocolo. Y entra un tipo, ¿verdad? Todo peludo, greñudo, con unos anteojotes así tipo Elton John, ¿verdad? Y con una serie de, una jacket verde y una camisa anaranjada, con la camisa, o sea, nada que ver. Él era el rey, pero él no sabía nada de la posición que tenía que ocupar. Y la película se trata precisamente de lo duro que fue para King Ralph entender la monarquía inglesa y convertirse en el rey de los ingleses. ¿Por qué ya estoy hablando de eso? Muchas veces a nosotros nos pasa que nos convertimos, conocemos al Señor, pero no, por alguna razón, ¿verdad? No entendemos qué es lo que nos toca vivir ahora, o sí lo entendemos, pero no tenemos el poder para hacerlo, porque muchas veces no se trata de que no sabemos qué es lo que debemos hacer, se trata de que no tenemos el poder, que no tenemos las ganas, que no tenemos la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Lo que necesitamos es poder y lo recibimos mediante la oración. Si Dios no hiciera nada más que decirnos cuál es su voluntad, podríamos encontrarnos en una situación frustrante. Mediante la oración alcanzamos el mayor don del mundo, que es conocimiento y poder. Entonces necesitamos el poder que solamente se puede recibir por medio de la oración. Entonces ya hay tres cosas que recibimos por medio de la oración. El tema de hoy es por qué es importante orar y cómo eso afecta a nuestra vida. ¿Por qué? Uno, porque entendemos la voluntad de Dios. Adquirimos su sabiduría, el conocimiento de los principios fundamentales de la vida cristiana. Número dos, adquirimos entendimiento espiritual, es decir, la capacidad de aplicar esos principios fundamentales de la vida cristiana a la vida diaria. Y en tercer lugar, a través de la oración, adquirimos ¿qué? Poder para hacer lo que tenemos que hacer, para poner en práctica nuestra vida de cristianismo. Y eso no se logra si no es a través de la oración, a través de la búsqueda de una vida íntima, profunda con Dios. ¿Qué pasa con muchos creyentes? Bueno, Dios los salva, Dios les quita sus vicios, Dios los saca del alcohol, de las drogas, pero no profundizan su relación con Dios. Entonces no entienden qué es lo que Dios quiere para ellos, no entienden cuáles son los principios fundamentales de la vida cristiana y menos obtienen poder. Entonces, ¿qué? Viven una vida cristiana mediocre. Un día arriba, un día abajo, un día ahí, ¿verdad? Somos una montaña rusa emocional, espiritual. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. De ahí la importancia que nosotros tengamos una vida de oración y que entendamos que esa vida de oración es fundamental porque eso va a determinar cómo vivimos nosotros nuestra vida cristiana aquí en la tierra. Para terminar, Pablo le menciona
en esta oración a los colosenses 3 grandes regalos que Dios quiere darles. ¿Verdad? Dice, así perseverarán con paciencia en toda situación, dice, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Entonces hay 3 cosas y con esas termino. La primera cosa que Dios pide para los hermanos colosenses es paciencia. Y viene, en este caso en la Reina Valera, lo traduce de un verbo hipomoné, que significa poder, pero que también significa paciencia. No en el sentido de bajar la cabeza y dejar que las cosas sucedan como sea, no. No es ese el sentido de la paciencia que Dios quiere darte. No, es el sentido de enfrentar los hechos, ¿verdad? Y cambiarlos a tu favor. Quiere decir no solamente la habilidad de soportar las cosas, sino la habilidad de soportarlas y cambiarlas en gloria para ti. ¿Verdad? Es una paciencia conquistadora, es la habilidad de tratar triunfalmente cualquier cosa en la vida que nos pueda hacer o que nos pueda traer las circunstancias. Entonces, Él pide paciencia, pero no es esa paciencia de la que hablé yo hace algún tiempo atrás. ¿Se acuerdan del hermano del sur que no mata una mosca muerta, verdad? No, es una paciencia que nos ayuda a soportar las pruebas con estoicismo. ¿Sabe qué es estoicismo? Eran los soldados, esos soldados antiguos de Atenas, de Grecia, que tenían la capacidad de enfrentar el dolor con una frialdad que hacía admirar a los demás. Estaban impuestos al frío, al dolor, al hambre, a las largas caminatas y avanzaban y avanzaban y avanzaban con paciencia. Esa es la paciencia que Pablo pide para cada uno de sus hijos y por supuesto para nosotros. Paciencia, la capacidad de cambiar las cosas que nos están sucediendo en vez de estarnos lamiendo nuestras propias heridas y pobrecito yo y nadie me quiere y estoy solo y no hay nadie que me ame. No, era enfrentar las pruebas, las luchas con una actitud, el conocimiento de los principios fundamentales. Dios está en control de todas las cosas. Y aunque la cuchilla esté sobre mi cuello, y aunque el agua esté ya para llegar a mi nariz, y aunque el fuego esté acercándose, Dios está en control de todo. Y aunque las deudas me estén ahogando y no vea y no sepa cómo respirar, y aunque los problemas familiares sean cada día más grandes, voy a tener paciencia para esperar y vivir en mi vida que Dios está en control de todo, que Dios tiene todo el poder del universo y ese poder está a favor de nosotros que somos sus hijos. Aleluya. Esa es la paciencia. La segunda cosa, ¿verdad?, que pide el apóstol sobre paciencia, hay otro verbo del que también se traduce la palabra paciencia, es macrotimia. Quiere decir, básicamente, paciencia con las personas. ¿Sabe? Una de las cosas probadas más difíciles de hacer es trabajar con personas. Entonces, en ese entendido, el apóstol pide paciencia, la macrotimia, para sus hermanos de Colosas y para nosotros. Es la cualidad de mente y corazón que le permiten a uno soportar a las personas desagradables, maliciosas y crueles, sin dejarse amargar y sin que su torpeza lo haga a uno desesperar, ni su necedad le irrite, ni su desamor altere su amor. Dios sabía que estamos trabajando con personas. ¿Sabe?
Yo tuve la dicha de participar en la fundación de hace ya 30 y pico de años, de uno de los centros de rehabilitación en Centroamérica, que se ha mantenido a pesar de los años y que mejores resultados ha tenido, basado en el modelo de David Wilkerson, de Teen Challenge. Tomados muchos principios de ahí. La terapia principal es la terapia espiritual. Sin embargo, es un trabajo muy desalentador, porque de 10 muchachos que entraban al centro, algunos medio a la fuerza, empujados por sus padres, uno se encariña con ellos, los aprendes a conocer, y muchas veces ellos no estaban listos, por alguna razón no responden positivamente y se van, ¿verdad? Y hoy día el problema es mayor, porque muchos de los muchachos que llegan son pandilleros que quieren rehabilitarse, pero no todos lo logran. Hay como un 3% de 10, 3, ¿verdad?, logran salir de los problemas que están, y muchos vuelven a su vida anterior, y en el caso de los pandillas, muchos los asesinan, ¿verdad? Y es duro, o muchos te roban, o muchos te insultan. Más de alguno en alguna ocasión quiso maltratarme, ¿verdad? Entonces, la paciencia que Dios quiere para nosotros es esa paciencia, ¿verdad?, que no pierde nunca, ¿verdad?, con las personas, ni deja de creer y esperar de ellas. El pastor, a lo largo ya más de 40 años aquí en Dallas, ¿no, pastor? 40 y pico, vamos para los 50 o no, más o menos. Yo no puedo imaginarme cuánta gente le ha dicho al pastor: pastor, yo aquí estoy con usted, ¿verdad? Yo soy su mano derecha, ¿verdad? Yo ni aunque me corra me voy. Y a la semana siguiente se van, y se van hablando mal, ¿verdad? Y la paciencia, ¿verdad?, que habla la palabra, es precisamente como un ejemplo para soportar ese tipo de cosas. Mucha gente te va a defraudar, mucha gente te va a decepcionar, mucha gente te vas a desilusionar, pero Dios quiere darte una paciencia especial para poder soportar esas cosas. Además, para finalizar, ¿verdad?, ahora sí, ya estoy como las rancheras que tienen como 3 finales, ¿verdad? No, está así, esta es la siguiente. Además de todo, ¿verdad?, pide gozo. El camino cristiano no debe ser una pelea lúgubre. ¿Sabe? Esto me recuerda a mí, hace algunos años en Atlanta, hace ya algunos añitos, estábamos nuevos en el pastorado en esa época, tal vez unos 6, 7 años de estar ejerciendo como pastores. Y tuvimos la dicha de conocer una familia muy especial de Puerto Rico, la familia Reyes. Eran 7 mujeres, hijas, y un varón, hijo de Mario y su esposa. Se me va el nombre de ella. En fin, el nombre no es importante. Y muy trabajadores, habían venido de Nueva York, donde habían fundado varias iglesias, y estaban trabajando duro, y había una bonita comunión en los pastores en esa época, cosa que no es tan fácil, pero en fin, ese no es el tema, ¿verdad?, que hoy nos ocupa aquí. Y nos hicimos amigos, tenían un instituto bíblico, yo daba clases voluntariamente en su instituto, ellos nos apoyaban en la iglesia en lo que podíamos, teníamos una relación muy bonita con muchos pastores ahí en Atlanta. De repente, ¿verdad?, al hijo de Mario, que era padre de 7 mujeres y tenía un solo varón, a su varón le encontraron leucemia. Y uno dice: Dios mío, uno no es que uno sea discriminador ni machista, pero uno dice: Dios mío, ay, al único varón. La cuestión es, bueno, entramos en una campaña de oración y ayuno, y todas las iglesias nos unimos. El chico logró sobrevivir como 3 años, y a los 3 años el cáncer vino fulminante y se lo llevó a Mario Jr. A mí me tocó dirigir el funeral, y yo estaba al frente sentado en el púlpito. Decía, ni siquiera estaba seguro de lo que podía decir que trajera algún consuelo para la familia. Y de repente, cuando comenzó la reunión, empecé a oír un canto a lo lejos.
Y al ratito veo entrar por la puerta de la iglesia a todas las hermanas Reyes, a su mamá y a su papá, que entraron cantando, alabando a Dios. Y yo tengo un solo varón también y 3 mujeres. ¿Verdad? Yo entiendo su pérdida. No es que uno sea machista, no es que uno desea que hubiera sido una de las muchachas, pero uno, ¿verdad? Es parte del anhelo de todo hombre tener un hijo varón. Me encantan las niñas, yo tengo 3 mujeres y son especiales, pero el hecho de tener un varón te permite prolongar el apellido. No es que sea un apellido de sangre azul, pero por lo menos que dure un poquito más, ¿verdad? Porque uno las hijas las casa, las prepara, uno las cría, las educa, las prepara y después aparece ahí el primero, no el primero, pero aparece alguien ahí y se la lleva, ¿verdad? Y hasta el apellido pierden. Entonces, ve, yo tengo un solo varón, yo entiendo, y para mí fue impactante ver a esa familia, ver a su mamá, ver a sus hermanas, donde debía ser un momento de llanto, donde debiera ser un momento de dolor, donde debiera ser un momento de angustia, entran alabando a Dios. Y toda la congregación, que éramos muchos de diferentes partes, se puso en pie y empezamos a aplaudir y alabar a Dios. Y ese funeral, que pudo haber sido objeto de mucho dolor, lágrimas, o sea, como somos los latinos, ¿no? Con eso de los muertos, ¿verdad? No tarda, hay unas cuantas desmayadas, otras que gritan, ¿verdad? Y no, eso fue una cuestión de alabanza, de adoración, de triunfo. No digo que no les dolió, sí les dolió. Pero es que además de todo, ¿verdad? El camino cristiano no necesariamente tiene que ser lúgubre, ¿verdad? El gozo cristiano se mantiene en cualquier circunstancia.